Iglesia bella, hoy vamos a estar hablando de lo que es tu llamado y mi llamado. Una de las cosas que nos sirven de clave para nosotros saber cuál es nuestro llamado es, primero, determinar qué cosas nosotros amamos y nos apasionan. Y número 2, qué cosas a nosotros nos indigna, qué cosas nosotros aborrecemos, ¿verdad? De esas dos maneras, nosotros tenemos ya unas claves de para cuál es nuestro diseño, para qué el Señor nos trajo a este mundo a hacer. Aleluya. Y una de las cosas que casi siempre nosotros vemos y que también lo vemos en la Escritura y en nuestra vida, cuando vemos ministerios que son levantados y otros que van, ¿verdad?, ya se están apagando, pues es que el líder de ese movimiento muere, pasa, ¿verdad?, la batuta al próximo que viene y el Señor levanta nuevas personas, una nueva generación, un nuevo mover del Espíritu Santo. Lo vemos, por ejemplo, en el mover de la iglesia carismática, ¿verdad? Allí estaban esos grandes líderes que el Señor levantó, Oral Roberts y Kathryn Kuhlman y todos esos que eran del movimiento carismático. También estaba el movimiento pentecostal, que ahí el Señor levantó a Gigi Ávila y a otros siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Y mucho antes estaban otros movimientos del Espíritu Santo a través de María Boothworth Etter, que yo te invito, ¿verdad?, a que busques, indagues, porque entendemos que es la historia de la iglesia y a través de la historia de ellos nosotros podemos aprender cómo es esta carrera hacia el cielo, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué, porque el Señor siempre levanta a un Josué, cuando muere Moisés, el Señor levanta a un Josué. Dice la palabra que el Señor le dijo: Moisés ha muerto, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a llevar a mi pueblo a la tierra que les he prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y es que las promesas de Dios son eternas. A lo mejor pensamos, no, pero ya pasó, ya ese avivamiento terminó. No, lo que termina es una generación para dar lugar a una nueva generación. Y dice la palabra que allí estaba Josué. Aparentemente tenía miedo, porque si no el Señor no le diría: no temas, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Y porque a ti te ha tocado esa responsabilidad. Y el Señor le da unas claves para el éxito. Le dice: tienes que hablar esta palabra de día y de noche, medítala, que esté en tu boca, que esté en tu corazón, guárdala. Jesús decía: el que me ama, mi palabra guardará, porque nosotros no podemos decir que amamos al Señor y sus palabras las echamos tras nuestras espaldas, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Aún a nuestros padres, si los ignorábamos, ya tú sabes que no nos iba muy bien. ¿Por qué? Porque son de vida eterna. Las palabras de Dios no son cualquier palabrita, son palabras que te llevan a la vida eterna. Son palabras de vida. Esto es un asunto de vida o muerte. Por eso es que Josué, cuando se le dice: lleva a mi pueblo a la tierra que yo les he prometido, era un símbolo de nosotros ahora en este tiempo que tenemos que llevar a la iglesia hasta el reino de los cielos. Hasta que alcancemos, ya tenemos las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, que hemos sido comprometidos. Eso es como diciendo: hay un contrato ya, hay un adelanto. Y ese adelanto es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de temor de Yahweh o Yahavá, ¿verdad? Como dicen algunos que se dice. El Espíritu Santo es el Espíritu de temor del Señor, que causa que temes. ¿Para qué? Para no pecar. Tú no quieres pecar, tú quieres llegar al reino de los cielos, tú no quieres ser castigado, porque dice la palabra que también el Señor disciplina a sus hijitos, ¿verdad? Si no nos enderezamos, cuando Él nos dice que nos arrepintamos, ¿verdad?
Y dice la palabra que Él es el Espíritu que da testimonio de una persona. ¿Qué persona? De Jesús. El Espíritu Santo. Jesús dijo, Él dará testimonio de mí. No es que Él dé testimonio de nosotros como seres humanos. Claro, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, sale a borbotones de nuestra boca, de nuestros poros, de nuestros ojos. ¿Y sabes qué pasa? Que todo el mundo escucha la verdad. Y por esa verdad nosotros somos honrados y somos elevados a un lugar inmerecido, ¿verdad? Porque no hay mayor honor y no hay mayor honra que ser portavoz de la verdad, de la vida. Aleluya. Y el Espíritu Santo nos da testimonio. Y nosotros vamos llevando al pueblo a la tierra prometida. Cuando Dios te llama, no es por lujo. Cuando el Señor te llama, es porque hay una necesidad en la iglesia. ¿Cuál es la mayor necesidad en la iglesia ahora mismo? La mayor necesidad en la iglesia ahora mismo es conocimiento. La palabra dice, busca la sabiduría más que el oro y la plata. Hay gente que busca oro y plata y no buscan la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría de la palabra de Dios. La palabra revelada por el fuego del Espíritu Santo. Ese candelabro que estaba en la antigüedad en el tabernáculo de reunión, símbolo de la revelación de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Ella es la que alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, dice la palabra, decía el salmista. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Porque según tú miras, según tú escudriñas, según tú analizas, así está tu corazón. Según tú juzgas. Así como, porque la gente juzga con la mirada y por los ojos entran muchas cosas también. Por eso el Señor decía, guarda tus ojos, guarda las puertas de tu vida. Aleluya. Las puertas de nuestra vida son nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos. No podemos prestar oído a cualquier voz. Tenemos que saber cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Y para eso necesitamos conocimiento. No podemos caminar sin conocimiento de la verdad. Eso le costó la vida al pueblo de Israel una y otra vez. Había un llamado maravilloso sobre la vida de Elí. Elí era un sacerdote. Todo lo contrario a Moisés. Moisés amaba al Señor, él quería conocer al Señor, él respetaba los lugares santos. Elí no era así. Elí dejaba y era permisivo con sus dos hijos que también eran sacerdotes y los dejaba que fornicaran. No los reprendía y el Señor decía, tú estás honrando más a tus hijos que a mí, porque estás permitiendo que ellos pequen en mis atrios y no les estás diciendo nada. Y dice la palabra que esos dos hijos eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Fíjate qué peculiar que el Señor dice y pone el desconocimiento con la impiedad, como si fueran la misma cosa. Desconocimiento voluntario, porque ellos desconocían al Señor. Eran llamados, ellos tenían herencia, pero ellos habían decidido que esos sacrificios eran menospreciables. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, el Señor lo dijo. Ellos menosprecian mi sacrificio. ¿Cómo que los menosprecian? Bueno, porque ellos querían la carne de los sacrificios cruda, para ellos cocinarla con su fuego extraño en su casa. Y dice la palabra que Dios no recibe fuego extraño. Tú no puedes tomar el sacrificio de Jesús y volverlo lo que tú quieras. Tú no puedes interpretar la Escritura como tú quieras, con humanismo secular. Tú no puedes definir a Dios ni yo. Dios se define a sí mismo.
Y lo sagrado es sagrado y lo profano es profano. Y ellos tomaban lo santo y lo trataban como si fuera profano. Ellos tomaban lo sagrado y decían, no, esta carne yo no la quiero asada que tú la haces en el fuego del altar de bronce, que ese era el fuego santo. ¿Por qué? Porque era un símbolo del Espíritu de Dios. Era un símbolo de la revelación de la palabra. Ese altar de bronce era un símbolo de la cruz de Cristo. Cuando ellos sacaban todo del orden de Dios, les costó la vida. Más adelante dice la palabra que ellos perdieron la vida en una guerra contra los filisteos y se robaron el arca del pacto, que hemos hablado de eso muchas veces. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Ahí adentro estaban los mandamientos, ahí adentro estaba la vara de Aarón que había reverdecido, ahí adentro estaba el maná, de que es símbolo de Cristo Jesús. Jesús decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. ¿Sabe? Jesús decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Era la sangre del Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando el Señor descendió de ese desierto que estaba lleno del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, Él me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad y a los presos apertura de la cárcel. Era un tiempo donde el Espíritu de Dios trajo la revelación del Hijo de Dios al mundo entero. Y entonces lo podíamos internalizar, que eso es lo que simboliza comer, internalizar el sacrificio del Hijo de Dios, internalizarlo. Y cuando nosotros hacemos eso y empezamos a comer la palabra de Dios y comemos el sacrificio del Hijo de Dios y meditamos en su palabra y lo tenemos presente en nuestra función y llamado, sea cual sea nuestro llamado, dice la palabra que tendremos éxito y todo nos irá bien, porque estamos honrándolo a Él. ¿Tú quieres éxito? Medita en la Escritura, conócelo a Él. No te conformes a lo que te digan el domingo en la iglesia. Busca, indaga, escudriña, conversa con gente idónea que ame al Señor más que tú, para que se te pegue. Pégate de gente que está llena de la vid verdadera. El Señor decía, sin mí nada pueden hacer. Y en verdad, sin Él nada podemos hacer. Así que el Señor te invita hoy. Entra en las profundidades. Te has conformado con una copita de agua cuando el océano es tuyo. Pero ese éxito, ese fuego del Espíritu Santo va a venir por conocimiento de la palabra. 3 cosas: conocimiento de la palabra, la presencia y llenura del Espíritu Santo y la adoración. Adoración. Mira que eso es lo único que tú le puedes dar a Dios que Él no tenga. Adoración. Entrégate ahí en adoración a Él todos los días. Dile, Señor, yo te adoro. Te adoro porque tú eres digno de adoración. Tú eres mi Dios. Te entregas y yo te aseguro y te prometo lo que la palabra dice. Tendrás éxito en tu camino y en tu llamado. Te ama Jesús y te amo yo también. Amén.